una salida fácil y falsa a una crisis económica profunda y una crisis política más profunda. Entonces se quiso usar al petróleo para salvar los errores de una fórmula política, de una clase política, y sí, pagamos con petróleo eso y no salvamos ni a ese sistema ni a esa economía, pero sí se petrolizó. La petrolización de la economía mexicana es algo que nos tiene aún hoy en un problema sustantivo, pero no era esa la única ruta que se pudo haber seguido. Fue una ruta falsa para no enfrentar el problema principal. Y entonces la petrolización viene también de la mano de otro de los problemas. Considero que sí hay que hacer una reforma petrolera y de fondo, de mucho fondo, pero que esa reforma petrolera va más allá del petróleo y es la corrupción a la que tenemos que atacar. Si Pemex tiene problemas, es básicamente por la corrupción que lo envuelve, la corrupción que viene básicamente de dos áreas, de su sindicato, sin duda, ese que todos los días lo podemos ver en la prensa y vemos la manera de vida, la forma como gastan. El petróleo sí es suyo, pareciera decirnos, y no nuestro. Y el otro es la administración de Pemex, administración que cambia sexenio con sexenio, pero que es la que controla los contratos, la que da o quita la posibilidad de usar al petróleo para propósitos no necesariamente del bien general, pero sí de algunos grupos y de algunas personas. Entonces, si se quiere entrar de lleno en la reforma petrolera, creo que debería de entrarse por ahí, pero es curioso y revelador el hecho de que el término corrupción no entra en el discurso con que el gobierno ha presentado su proyecto de reforma petrolera. Cambiar artículos de la Constitución, pero no se necesita cambiar artículos de la Constitución, se necesita cambiar el corazón de la política mexicana, en donde anida una enorme corrupción, y como la industria estatal más importante es la petrolera, ahí está también el nido del mal, si es que hay que ponerlo de esa manera. Entonces, lo que se necesita es una decisión política para atacar de fondo la corrupción. La empresa petrolera per se puede ser una empresa eficiente que gane si no se le liga a la adicción petrolera que tiene la Secretaría de Hacienda y si se ataca el tema básico, fundamental de la corrupción. Y ya con eso termino porque se nos dijo que tenía que ser rápido. El punto central, lo vuelvo a recalcar, es que hay un enorme capital político acumulado desde Madero, pero sobre todo a partir de la lucha de Venustiano Carranza, de la defensa no muy buena que hizo Álvaro Obregón cuando tuvo que firmar los acuerdos de Bucareli, del intento que hizo Calles de la primera ley petrolera y que se le frustró, hasta llegar a ese momento del general Cárdenas, ese momento único, realmente excepcional, en que México derrota a dos grandes imperios, uno que declinaba y el otro que iba hacia arriba, sin tener la fuerza necesaria para enfrentarlos en toda la extensión del frente imperial que ellos representaban. Tomó las decisiones políticas arriesgadas, perfectas, en el momento adecuado y tuvo éxito. Y luego el éxito se reafirma porque Pemex puede ser una empresa hecha por mexicanos, para mexicanos, sirviendo a la economía mexicana cuando estaba bajo asedio, cuando había un boicot de las empresas, cuando no había recursos externos, aunque se pidieron, se negaron y se pudo hacer. Entonces, para el siglo XXI, esta idea de decir es que ya no podemos, es que es económicamente más rentable, es una cosa como
de cuentachiles. Lo que se tiene ahí es uno de los pocos elementos en que, y con esto concluyo, en que México puede tener un genuino orgullo de su propia capacidad. Mantener a la industria petrolera como mexicana es importante en primer lugar para nosotros mismos, para demostrarnos a nosotros mismos que si no hemos tenido mucho éxito en hacer un sistema de justicia adecuado, si nuestro sistema educativo es pues dudoso, si hay tantas áreas en las cuales no hemos podido ir adelante, en esta donde ya hay un capital invertido, aquí debemos de intentar la recuperación de la confianza en nosotros mismos, de la capacidad que tenemos para llevar adelante una empresa compleja que está en el corazón de la historia de México de los últimos 100 años o un poquito más de 100 años. Por lo tanto, creo que sí vale la pena repensar toda la industria petrolera en función de poder reafirmar a nosotros y al mundo que sí se puede, que sí somos capaces, que hay que cambiar muchas cosas, sí, pero de que no es una tarea imposible y de que si se sigue por esta idea de abrir con contratos a las empresas externas para resolver el problema coyuntural, simplemente se habrá puesto en otro plano el mismo problema, nada más que llevado a uno más grande, el tema de la corrupción. Ya quiero ver cómo podremos lidiar una vez que abramos la puerta con los grandes monstruos que dominan el capital petrolero internacional. Una vez que entran, a ver quién puede controlarlos y desde luego a ver dónde estaría el nuevo Cárdenas que pudiera sacarlos. Creo que sería un desperdicio, insisto, de capital político, histórico, el abrir la industria petrolera por consideraciones estrictamente coyunturales y económicas. Gracias. Muchas gracias al doctor Lorenzo Meyer. Quiero informarles que se ha incorporado a la mesa nuestra maestra Efigenia Martínez, destacada economista, muy conocida de todos ustedes, senadora de la República, la primera senadora electa por el Distrito Federal, fundadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe aquí en México, directora de la Facultad de Economía, eso lo dice todo. En octubre del 68, la reconocemos mucho por el papel que desempeñó en esos años, ese año y esos días difíciles. Se les van a repartir unas tarjetas para la formulación de las preguntas. Ahí les pedimos que quien no tenga lo solicite. Y sin más preámbulo, le damos la palabra al licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. Muchas gracias. Agradezco la invitación para participar en este foro. Celebro la presencia de los senadores, mis colegas que van a participar en el foro, de todos ustedes, del presidente del PRD también y desde luego del presidente de la mesa directiva del Senado. Gracias, senador Barbosa, por la invitación también. Primera parte, para también ser muy breve, suscribiendo lo que aquí brillantemente ha expuesto Lorenzo Meyer. Lo que ha estado presentando y presentó el presidente Peña en el exterior y ahora en formulación de iniciativa, parte de una decisión política estratégica, creo que muy bien lo señalaba el maestro Meyer. La decisión estratégica del presidente Peña tiene dos argumentos en lo que se puede leer, porque de él no conocemos todavía una explicación pública de qué es lo que quiere hacer. Tenemos que inferirla en función de las entrevistas o comentarios o interpretaciones indirectas en muchos casos que hemos recibido. Tampoco sabemos, por supuesto, cuál es la hoja de ruta que se propone más allá de la reforma constitucional. Pero refiriéndome a lo que podemos ubicar como los argumentos del presidente de la República, pues son dos, esencialmente.
que México no tiene la tecnología necesaria para poder particularmente expandir su exploración y explotación por consecuencia, particularmente del petróleo, pero también del gas, y que no la va a tener en el corto plazo. Yo quisiera que subrayáramos eso. Es decir, no tenemos la tecnología. Somos un país que lleva desarrollando su industria petrolera y por ende del gas, cuando menos, más de 7 décadas y media, y decimos ahora en 2013 que no tenemos la tecnología, pero ojo, que no la vamos a poder tener tampoco, e inclusive que no la podemos comprar. Ese es el punto medular y por lo tanto es una decisión política y estratégica, como bien lo ha ubicado Lorenzo Meyer. Acto seguido agrega el presidente: no tenemos los recursos. Yo les recuerdo a ustedes, quisiera que recordáramos respecto a las implicaciones que tiene esta decisión, que repito, por razones obvias es una decisión estratégica. Lo que está diciendo el presidente de la República es que somos un Estado fallido. Lo dijo muy elegantemente Lorenzo. Es decir, no solo no sabemos, no hemos podido desarrollar la tecnología en 75 años, sino que además renunciamos expresamente a hacerlo en los próximos años. Nada más, habría mucho que decir sobre ello, pero nada más les quisiera yo recordar que el presidente Calderón, expresidente de la República, nos informó el jueves 30 de agosto de 2012 que se había efectuado un gran descubrimiento por parte de Petróleos Mexicanos en el Golfo de México. Informó el presidente de la República, entonces, el Trión 1, que en 2017 se iniciará la producción y que este descubrimiento es de entre un potencial de 4,000 a 10,000 millones de barriles de petróleo. Es decir, regreso a lo que les estaba yo diciendo, no deja de sorprender si nos pensamos como observadores de lo que está decidiendo México, vamos a suponer que no fuésemos mexicanos ni estuviéramos en el Senado, sino en el exterior, que a los pocos meses de que anuncia México un gran hallazgo en aguas profundas, que por cierto cuestiona o pone en tela de juicio el argumento de que no se tiene tecnología, porque si no se tiene tecnología, ¿cómo entonces se llegó en aguas profundas a ubicar y descubrir y dimensionar un recurso de esa naturaleza? Bueno, pero no deja de sorprender que México, una vez que anuncia eso, a los pocos meses el presidente entrante diga: no tenemos tecnología, tenemos inmensos recursos y nos urge que vengan de fuera para explotarlos lo más pronto posible. No solo es la reversión de las decisiones que se tomaron en 38 por el presidente Cárdenas, sino es la anulación política del nacionalismo mexicano. Estaríamos, yo creo, estuve pensando los días previos a este foro, ¿a qué modelo se puede asemejar o a qué país se puede asemejar, en qué periodo, una decisión de esa naturaleza? Y el único país que yo veo que podríamos comparar con lo que está o pretende realizar el presidente de la República y su partido es lo que hizo Boris Yeltsin con los recursos petroleros de Rusia una vez que cayó la Unión Soviética. Un proceso desordenado, precipitado, de privatización que llevó a otro desastre. ¿Cuál desastre? A que la inmensa o la mayor parte de la renta petrolera rusa se privatizara y se mandara al exterior inclusive. Entonces, yo quisiera comentarles que no es de admitirse, o no debiéramos admitir las mexicanas y los mexicanos, que el presidente de la República, sobre la base de prestigiar a su gobierno por las promesas que se han hecho en el exterior, particularmente en Estados Unidos, prestigiar a su gobierno, o dicho de otro modo, quedar bien
con la opinión particularmente de los grandes intereses de Estados Unidos y en segundo lugar de Inglaterra. Porque no deja de llamar la atención que el anuncio se hizo en Londres. Es casi un desagravio. Fue indignante. O sea, fue a Londres nuestro presidente a decirles que no sabemos y que no podemos. Casi fue como un gran evento de conmiseración con México. México llegó a decir, no puedo y no sé, exactamente lo contrario a lo que sostuvimos en 1938. E hizo un llamado a la conmiseración, porque no veo qué otra cosa pueda provocar alguien, un gobierno o un presidente entrante, que llega a Londres a decir, fíjense que no tenemos tecnología, no la vamos a tener y tampoco tenemos recursos, pero ya tenemos yacimientos y nos urge que vengan a explotarlos, por favor. De la dignidad de 1938 al exhorto a la conmiseración, 2013. Más debilidad no se puede. Más abandono de los intereses nacionales hace mucho no veíamos. Eso fue decir. Y esa es razón suficiente para que nos opongamos, independientemente de lo que se opine sobre las características técnicas de lo que se deba hacer y desde luego de lo que debamos modificar en Petróleos Mexicanos o si se quiere incluso crear otra empresa, ¿por qué no? Lo importante es que se está tomando una decisión estratégica de una dimensión histórica. Así como lo fue el 38, quieren que sea el 2013. Nada más que en sentido contrario. No conocemos una hoja de ruta que nos pueda garantizar mínima transparencia. Habla el presidente de la República de contratos, vaya, de lo que he podido yo entender y dilucidar de una campaña de propaganda aplastante, confusa y yo diría sobradísima. Pero habla el presidente de la República de contratos de utilidad compartida. Los contratos finalmente de utilidad compartida son contratos de riesgo, son contratos. Los contratos no se licitan. Ya tenemos preocupaciones graves respecto a los impactos de esos contratos. Les voy a decir por qué. Se dice en Nueva York, Wall Street, que los contratos que va a asignar el gobierno mexicano, adivinen a quién, a Exxon, a Chevron, a British Petroleum, etcétera, se pueden registrar en la bolsa de Nueva York. Dicho de otro modo, ustedes reciben un contrato. El contrato refiere respecto a esa empresa que la empresa tiene derecho a explorar y por consiguiente a explotar aquello que encuentre en una superficie, sea en alta mar o en tierra firme. Una vez que se tiene ese contrato establece derechos que se pueden registrar en la bolsa de Nueva York. Dicho de otro modo, ¿se pueden ustedes imaginar las fortunas que se van a generar y la inmensa cantidad de recursos que vamos a transferir a esas empresas por el solo hecho de otorgarles derechos de exploración y explotación exclusivos sobre una superficie dada? Es impresionante. Tenemos todas las dudas, no solo dudas, yo diría certidumbres, respecto a que este no va a ser un proceso transparente, y esa sería por sí sola otra razón muy relevante para impedir que se haga una modificación constitucional como la que se pretende. Digo que no hay hoja de ruta conocida, seguramente el gobierno sí la tiene, pero conocida públicamente no la tenemos. Por lo tanto, pienso que lo que nos esperaría en caso de que no tengamos éxito en frenar estas reformas o estas iniciativas, pienso que el resultado que tendríamos sería algo muy similar a lo que le pasó a Rusia. Grandes fortunas, inmensa corrupción. Si alguien, como todos los que estamos aquí sabemos, que debe combatirse la corrupción, como bien lo señaló Lorenzo hace un momento, en Petróleos Mexicanos y en el sistema político, bueno, pues estas iniciativas con contratos de utilidad compartida no licitables, que ya se están preasignando, según se dice en Nueva York, que como ya vimos, siempre están mejor informados que nosotros, bueno, pues imagínense los resultados que vamos a tener en materia de corrupción y como bien se dijo,
¿quién va después a controlar, equilibrar, contener el peso, la influencia de estos grandes grupos en la política mexicana? Para en menos de un año, no perdamos la dimensión política, pues tendríamos aquí a los cabilderos de Exxon o de las empresas de Texas o de Shell. Van a regresar los ingleses para que les demos las llaves, decía yo el otro día. Puede ser que regresen, denme las llaves, por favor. Y entonces, el resultado es que en nuestro sistema político tendríamos más corrupción, pero tendríamos ahora nuevos actores transnacionales de gran envergadura, jugando políticamente en favor de sus intereses. Bueno, por todas estas razones, pienso que debemos evitar, impedir, por las vías pacíficas y legales que la Constitución nos otorga, que México cometa un error estratégico de ese tamaño. Estamos al borde del precipicio, no exagero. ¿Cómo que un presidente de México dice que no tenemos la tecnología, que no la vamos a tener, que no tenemos recursos y que nos urge que vengan ellos? Así. No lo admitamos. Va de por medio, ahora sí, que todo lo que nos importa. Además, otra cosa, es irreversible. Nos va a costar mucho trabajo revertir una medida de esa naturaleza. ¿Qué se sugiere o qué se propone para concluir? Aprovechando que nos hicieron favor de invitarnos al Senado de la República. Como ustedes saben, se hizo una reforma constitucional que entró en vigor el 9 de agosto de 2012, que yo creo que muchos no la vieron con cuidado, porque establece que se pueden realizar consultas obligatorias, digamos referéndum, por primera vez de carácter vinculatorio. Es decir, que el pueblo puede legislar directamente, es lo que quiere decir esa disposición. Entonces, entró en vigor el 9 de agosto de 2012. En un transitorio se estableció que se debe regular cómo se va a aplicar ese referéndum en agosto del 2013. Fue el plazo que se dio constitucional. Consecuentemente, yo propondría al Senado de la República que se legisle de inmediato para que la consulta nacional se pueda efectuar antes de que se efectúe cualquier reforma constitucional de esta envergadura. No hay ningún argumento para oponerse a ello. Si el presidente Peña le urge por los compromisos que tiene en el exterior que se apruebe la reforma constitucional de los artículos 27 y 28, pues podríamos decir, ¿qué caso tiene que se aprobara si de todas maneras el gobierno federal no estaría en condiciones de impedir una consulta? Hoy en día se dice el 2% de la población, perdón, de la lista nominal, con sus firmas, puede exigir que se lleve a cabo una consulta que no puede ser frenada ni por el Congreso de la Unión, ni menos por el presidente de la República. Entonces, si se va a llevar a cabo esa consulta, que no me cabe la menor duda, porque las firmas se van a reunir, ¿qué sentido tiene que apresuren a matacaballo, como decimos, la aprobación de las reformas constitucionales, si en 2014 que estuviesen aprobadas, de todas maneras todo el mundo diría esperémonos al 15, como hoy dispone la Constitución, para ver si se aprueba o no se aprueba? Entonces hagámosla antes, es lo que quiero decir. El Senado de la República proponga la reforma constitucional para que la consulta se pueda llevar antes, y esa sería la fórmula democrática, legal y pacífica para resolver, me parece, este diferendo, que es un diferendo mayor. Dice la Constitución que la consulta nacional se aplica en temas de trascendencia nacional, y a mí me cuesta trabajo, por supuesto puede haber otros, pero me cuesta trabajo pensar en un tema que tenga más alta jerarquía y trascendencia nacional, de modo que apliquemos lo que dice la Constitución
propongamos la reforma necesaria y realicemos la consulta antes. Por su atención, muchísimas gracias, muy amables. Agradecemos a Marcelo Ebrard su intervención. Nada más quisiera hacer un comentario, Miguel, no solo para retomar la propuesta que ha hecho Marcelo aquí, sino también para informar que hemos presentado ya iniciativas para reglamentar estas cartas ciudadanas, entre otras el plebiscito, 2 iniciativas, y que evidentemente tendrán que dictaminarse a la brevedad, porque lamentablemente el Congreso de la Unión no cumplió en tiempo con la promulgación de estas leyes. Pero, y esto lo pongo aquí en la mesa para el debate, independientemente de la existencia o no de la ley reglamentaria, las experiencias puntuales nos han mostrado que reformas constitucionales pueden aplicarse sin ley reglamentaria. Y voy a poner un ejemplo nada más, lo que es la iniciativa preferente, que se utilizó al término del gobierno anterior sin ley reglamentaria y se hizo ejercicio de esa facultad del Ejecutivo. Y en ese sentido, no creo